junio de 2012, Nik Wallenda dio el paso más audaz de su vida: cruzar las cataratas del Niágara sobre un cable de solo 5 centímetros de ancho, a 60 metros de altura, entre niebla espesa, viento y el rugido ensordecedor del agua. Pero no fue solo habilidad, fue fe. Mientras caminaba, millones lo escucharon orar sin parar. Gracias, Jesús. Guíame, Señor. Te alabo, Padre. Aprendió que cuando no puedes ver el camino, caminas por fe, no por vista. Nik nos enseña, en la cuerda floja de la vida, que no miremos hacia abajo, miremos hacia adelante. Confiemos en Dios, sigamos caminando, tengamos presente que nuestra mente necesita disciplina. Fue ese día que Nik Wallenda logró algo que nadie había logrado. Una familia, la más conocida en cuanto a caminar la cuerda floja. Son 7 generaciones de aquellos que hacen eso. Y en una entrevista él da, y yo anoté aquí esta mañana algunos puntos que él da en esa caminata. Dice: aprendí que uno tiene que seguir caminando sin importar lo que los demás dicen. De hecho, Pablo decía: prosigo hacia la meta. La segunda cosa, él dice: mantén una comunicación constante con tu Padre. Él iba caminando, toda la caminata iba dándole gracias a Dios, reconociendo a Dios, cantando alabanzas, le tenían un micrófono puesto y todo eso quedó grabado. Lo tercero, dice: camina por fe, no por vista, especialmente cuando la visibilidad es baja. Y hay momentos en tu vida donde la visibilidad va a ser muy, muy baja. Y de hecho, él decía en esa entrevista que él ya no llegó un momento donde no podía ver ni la cuerda de la brisa y de todo lo que estaba pasando. Entonces no podía ver la cuerda, entonces tenía que nada más sentir y saber que estaba ahí. La cuarta cosa decía: varía tu ritmo para mantener el equilibrio. Porque en la vida nosotros caemos en rutinas religiosas. Hacemos las cosas de cierta manera nada más. Y si no es de esa manera, ya no es Dios. Y él aprendió eso en esa caminata. Lo quinto dice: concéntrate intensamente en cada paso, en donde colocas tus pies. Bien dice Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Número 6, él pone: alaba a Dios constantemente, antes, durante y después. Número 7 dice: la preparación y la disciplina mental, espiritual importan. Él se preparó no solo en cuanto a su llamado, a lo que él sabía hacer, sino también en la parte espiritual. Y finalmente dice: el apoyo de la familia y la comunidad es vital. Y pues obviamente su familia estaba ahí apoyándolo, su padre estaba hablando con él constantemente. Y saben que él constantemente honró el pasado. Nosotros tenemos la tendencia a ver los errores del pasado, y su abuelo acababa unos meses antes de morir, precisamente cruzando 2 edificios, porque ellos lo hacían sin nada agarrando, ¿no? Entonces no tenía nada para sujetarse, y si caía en una distancia bastante intensa. Pero cuando todos le decían a su abuelo: ya no lo hagas, tenía 82 años y decían: ya no estás para eso, ¿no? La fuerza no es la misma, la capacidad. Pero el Señor pensó, y entonces pensó que podía. Entonces, en lugar de criticar que hizo lo incorrecto a la edad incorrecta, honraba el pasado. Y eso es sumamente importante, que nosotros podamos honrar el pasado siempre. Estamos en una serie
sobre la salud mental. ¿Y qué problema es? Es un problema gravísimo en el mundo entero. De hecho, curiosamente, nosotros vemos hoy en día más psicólogos que nunca. Es una de las carreras más buscadas. La psicología ha crecido, está cada vez más detallada, más experta en sus áreas, y curiosamente más psicólogos y más problemas psicológicos. No porque el problema son los psicólogos, sino hay un problema en el mundo que nosotros no hemos querido confrontar. La salud mental es gravísima. Estaba yo en Canadá, en Vancouver. Acababa de surgir una matazón en Estados Unidos, en una escuela. Y cuando llego yo creo que él pensó que yo era gringo, ¿no? Entonces me dice la persona: fíjate que el problema de Estados Unidos son las pistolas. Y le digo: no, la pistola no es el problema, es la salud mental. Pero no queremos enfrentar eso, preferimos tocar el tema de las pistolas para no tocar la salud mental. Y cada vez es más grave en la situación, en los jóvenes, en los niños. Fíjense que la causa más grande de muertes para los jóvenes entre 13 a 21 años es el suicidio. Eso te está diciendo algo, hay una alarma ahí que te está diciendo algo, y la gente dice: pues es otra cosa, tiene que ser las navajas o los carros o algo. Tenemos que buscar pretextos a todo, igual que Adán. Adán, ¿dónde estás? Después de haber caído, en vez de decir aquí estoy, le echa la culpa, dice: es que la mujer que tú me diste. O sea, es que la mujer tiene que tener la culpa, ¿no? Yo pensé que los varones iban a decir amén, Dios tiene. No, nosotros buscamos siempre el culpable en vez de enfrentar nuestra situación, y es por eso que es importante. Hoy voy a hablar sobre la mente que necesita disciplina. La mente necesita disciplina. ¿Puedes decir eso conmigo? La mente necesita disciplina. Y logré, no sé hacer esto. ¿Está apagado? Hay que prenderlo. Estas cosas modernas. Quiero empezar con este pasaje y va a estar en pantalla. Vamos a buscar otros pasajes en la Biblia, entonces tengan presentes sus Biblias porque las vamos a usar. Pero el primer pasaje con que quiero empezar es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. Y dice en 1 Corintios 9, empezando en el versículo 24: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que al final se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces él está hablando, usando una analogía de una carrera, usándolo para las cosas eternas. Por eso dice: yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y empieza a darnos un ejemplo de una disciplina rigurosa. Nos da un ejemplo de abstinencia, posiblemente de alimentos o de ciertas cosas, porque un atleta, y recuerdo, teníamos un sobrino que estaba en fútbol americano, y había un amigo de él que lo estaban preparando para las ligas mayores, la NFL, y el papá lo disciplinaba. No podía salir a las fiestas con todos los demás, no podía tener un noviazgo
como todos los demás, no podía comer ciertos alimentos como todos los demás, porque había una disciplina, tenía una meta, quería ser un campeón, quería ser de los mejores. Y si quieres ser de lo mejor, tiene que haber una disciplina rigurosa, abstinencia de ciertas cosas, tiene que haber un entrenamiento continuo, y todo esto aplica directamente a la mente nuestra, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, básicamente Pablo está diciendo que la mente es como un atleta en una carrera espiritual. Tú pudieras tener una religión y ya con eso la hiciste, asistes y todo eso está bien, pero si quieres una relación con Dios, entonces tu mente tiene que ser como un atleta que corre una carrera espiritual. Necesita disciplina estricta para poder ganar un premio. Ahora, recuerden que el ganar el premio no es lo que tú haces, sino en qué tú te enfocas. Hay mucha gente que va a decir, entonces lo que yo hago no debe de importar, solo Dios. No, es que cuando te enfocas en Dios, las cosas de tu vida van cambiando. Es automático. No en que ahora te pones corbata, no en que ahora gritas amén y aleluya, no, nada de eso. En tu vida cotidiana las cosas empiezan a cambiar. O sea, antes tú de cada 10 palabras, 11 eran malas palabras. Y yo sé que ustedes conocen a alguien de esa manera, ¿no? Pero con el tiempo y la disciplina ya no son 11, son 9. Y después no son 9, son 7. Y luego no son 7, son 3. Y con el tiempo puedes mirar atrás y decir, caray, yo era tan mal hablado y de pronto cosas van cambiando en tu vida. Eras rencoroso, hay gente que es celosa y es un celo infundado que va destruyendo tu vida. Pero hasta que no llegas a Cristo y empiezas a conocer a Dios y relacionarte con Dios, si tienes religión y tienes iglesia, por eso mucha gente no cambia, porque todo lo que hace es cambia de ir al bar a ir a la iglesia los domingos. Entonces dices, ok, entonces no es ir a la iglesia, no es eso, es la disciplina que empiezas a adquirir a través de todo para tener una relación profunda con Dios, porque lo que Dios quiere es que nos paremos firmes en todo aquello que nos aleja de la relación con Dios. Lo que el enemigo quiere, Satanás, él quiere desviar tu enfoque. Todas las acechanzas del enemigo, dice Efesios capítulo 6, las acechanzas del maligno es para desenfocarte de aquellas cosas que te enfocan en Dios. Por eso cuando Pablo escribe a los Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, está diciéndote eso porque el enemigo lo que hace es te desenfoca de aquello que es verdaderamente valioso. Hablo con aquellos que aquí son empresarios. ¿Qué necesitas hacer en tu empresa? Es enfocarte en las cosas y las necesidades de tu empresa. Si quieres crecer en tu trabajo, no es solo hacer tu trabajo, es enfocarte en todo para hacer más de lo necesario, así vas creciendo. Pero esas cosas a veces no nos mueven, porque no nos hemos dado cuenta que la mente necesita disciplina. Está aplicando principios Pablo a la mente, y hay 3 principios que encontramos en la vida de Daniel. Entonces, si tienes tu Biblia, abre tu Biblia a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y déjenme explicarles un poquito del libro de Daniel. Daniel escribe, sabemos que es un profeta, y simple y sencillamente porque Jesús, cuando se refiere a Daniel, dice el profeta Daniel. En ningún otro lado encontramos que le llaman profeta. En Daniel no se llama profeta él. Pero Jesús lo dicta de esa manera. La otra cosa, si estás tomando nota, es fácil dividir el libro de Daniel,
hay mucha gente que le encanta el libro de Daniel porque es un libro profético. El libro de Daniel lo puedes dividir en dos partes. La primera es del capítulo 1 al 6. Y la segunda parte es el del 7 al 12. Del 7 al 12 todo es profético. Si quieres saber del futuro, no está en orden cronológico, pero si quieres saber del futuro, ahí está. La primera parte del 1 al 6 está hablando del carácter moral que necesita uno para entender los tiempos finales. O sea, la disciplina necesaria para poder entender los tiempos morales, tiempos finales. ¿Cuál es el carácter moral? Hoy en día noten que la sociedad, y hablando de la sociedad hablo del pueblo en general, a través del gobierno, a través de los sistemas, está atacando el valor moral de la familia. Hay que destruir el concepto de lo que es una familia, hay que destruir el concepto porque son cosas antiguas, no sabiendo que esas cosas antiguas nos traen hasta aquí, pero quieren destruir todo eso. Es interesante que ataca eso, porque si ataca el concepto moral que pudieras tener para pararte firme, entonces no puedes ver las cosas que están sucediendo. Y es lo que veo ahorita. O sea, la gente, la verdad, por ejemplo, ¿cómo puede ser la verdad un concepto tan difícil de entender? Pero lo es. Para mucha gente la verdad, tengo mucha gente que dice que la verdad es relativa. O sea, cada quien puede tener su propia verdad. Si eso es verdad, ya te equivocaste. Porque si cada quien puede tener su propia verdad, entonces si yo no creo eso, entonces, o sea, no tiene lógica. Pero noten, ya el mundo no sabe ser lógico. Ya no entienden eso. Eso estaba pasando en el tiempo de Daniel. Entonces, por decir, si me siento yo con mi esposa y de pronto ella dice, en la cuenta bancaria tenemos 100 pesos. Y yo digo, no, en la cuenta bancaria tenemos 120 pesos. Y ella va a responder, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Cada quien puede tener su propia verdad. ¿Es lo correcto eso? Obviamente no. Y a lo mejor los dos están equivocados, pero hay que buscar la verdad. El concepto de la humanidad ya perdió ese sentido. Y Dios nos quiere regresar, pero ¿cómo regresa la lógica y el pensamiento crítico a la mente y al corazón de la humanidad? Es poder sentarnos a disciplinar nuestra mente. Hay que correr una carrera, hay que saber la meta, hay que saber a dónde queremos llegar. Y cuando todo eso se sabe, y Daniel está viviendo, noten, está viviendo entre un gobierno pagano. ¡Aló! Hoy vivimos entre un gobierno más pagano que nunca. Y él estaba viviendo en uno de los peores líderes que ha existido sobre la faz de la humanidad. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor. De hecho, todo empieza en una guerra que se llama la guerra de Carquemis o Carquemis. Carquemis fue una guerra donde el rey o el líder Nabupolosar se llamaba él. Nabu, el que cuida a la deidad. Nabupolosar, padre de Nabucodonosor. Ganan la guerra, pero ahora él muere y toma posesión después de esa guerra el rey Nabucodonosor. Ellos vienen, fue parte del movimiento asirio interno que se levanta, la revolución babilónica, y descienden del norte hacia el sur, tomando Israel finalmente completo, y los llevan a 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio porque Dios había dicho al pueblo de Israel, ustedes
trabajarán 6 años y el 7º año me lo dedicarán a mí. Se llama el año sabático. Digan eso conmigo, año sabático. El año sabático era importante porque como lo dedicabas a Dios, estabas diciendo: Señor, me has dado tanto y yo te regreso a ti algo. Y por 490 años no habían hecho caso omiso de eso. O sea, no pusieron atención. Ahora, si tú haces tus matemáticas y tomas 490 y lo divides por el número 7, te da 70. Y el Señor dice: me voy a cobrar a lo chino, me deben 70 años. Aquí es lo que estamos viendo, el inicio de todo eso. Y Daniel, y de hecho Daniel, después vas a ver su nombre como Beltasar. Fue el nombre babilónico de él. De hecho, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus compañeros, son los nombres babilónicos, y aquí vienen los nombres de él. Pero ellos a los 15 años los llevan y notaron en ellos una sabiduría y una capacidad, porque están trabajando para el rey. Y lo primero que aprende Daniel, si quieres tomar nota, lo primero que aprende es que la disciplina lo que entra a tu mente. Disciplina lo que entra a tu mente. Anota eso. Y anota Daniel capítulo 1 versículo 8. Noten cómo dice. Recuerden, bajo un imperio pagano, idólatra, maligno, todo lo malo que puedes pensar, aquí estaba. Y de pronto dice versículo 8: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Noten que él quería cuidar aquello que entraba a su mente. Dice la versión Reina Valera: propuso en su corazón. Y cuando hablas de una propuesta en el corazón, estás hablando de una decisión firme mental. O sea, decidió, te dice el versículo, noten el 12, dice: y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. O sea, decidió comer solo legumbres y beber agua, nada más, y no probar de la otra comida. ¿Y por qué la otra comida no? Porque usualmente dentro del mandato babilónico, ellos creían mucho en la deidad, especialmente Nabucodonosor. Él se creía una deidad. De hecho, uno de los títulos que tenía Nabucodonosor era Rey del Universo. Interesante ese título, porque quería que lo adoraran. Pero aparte las otras deidades que ellos tenían, lo que hacían es tomaban animales y carne, y eso lo ofrecían como sacrificio para sus deidades. Entonces ellos dicen: no queremos comer nada que esté ofrecido a los ídolos. Y ellos no sabían si la carne que habían puesto en la mesa era parte de lo que había sido ofrecido a los ídolos. Y para no tomar riesgo, ellos decían: no queremos contaminarnos con nada que haya sido ofrecido a otras deidades. Y el resultado lo vemos en el versículo 15, Daniel capítulo 1, versículo 15. Dice: al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Y de pronto los resultados de hacer aquellas cosas que necesitaban hacer traen un positivo a la vida tuya. O sea, les dio, dice el versículo 17, noten el versículo 17, dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitudes excepcionales para comprender todos los aspectos de literatura, sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Noten, tenían
letras, ciencias, capacidades que otros no tenían, simple y sencillamente porque un joven de 15 años propuso en su corazón no contaminarse con todo lo ajeno. O sea, lo que está diciendo realmente esto es: saca la basura que hay en tu mente, cuida lo que entra. En Jerusalén había 2 puertas que daban hacia un valle que se llamaba el Valle del Dragón, y una se llamaba precisamente la Puerta del Muladar. La Puerta del Muladar, que significa basura. Y a veces nosotros tenemos que levantar una puerta de basura que está entrando a nuestra mente a través de redes sociales. Yo no estoy en contra de las redes sociales, pero a veces dejamos tanto que entre, tanta basura que entre. Yo ustedes saben que estoy participando en muchas cosas a niveles de distintos gobiernos y todo eso a raíz de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano, y nos damos cuenta de muchas cosas y luego vemos y escuchamos las redes sociales y decimos: ah, caray, esto es otro rollo, no es lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿cómo lo paras cuando ya dejaste que tu mente sea infiltrada? Por ejemplo, si yo hablo mal de esta persona, tú nunca lo has conocido, pero cuando lo veas inmediatamente te vas a recordar lo que yo te dije, sin conocerlo a él, porque afecta tu mente. Por eso saca la basura que hay en tu mente. Luego cuida lo que entra. Noten Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, sí, anótalo nada más. Dice: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en las cosas que salen en TikTok. No dice así, ¿verdad? O Facebook, porque te borro del Facebook. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron, y te acaba de decir cuál es, de mis labios, y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué es lo que más necesitamos? La paz de Dios. ¿Cómo adquirimos eso? Si quieren de una vez. ¿Cómo adquirimos paz en medio de un mundo turbulento? Concentrándose en todo lo verdadero, lo honorable, todo lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, en cosas excelentes y en todo lo que es digno de alabanza. Piensa eso la próxima vez que vayas a hablar de alguien. Daniel rechazó la comida contaminada simple y sencillamente porque podía haber sido algo que iba a ser entregado o había sido entregado a dioses ajenos. Hoy los alimentos de lo que estamos hablando es contenido tóxico, pornografía, por ejemplo. Noten que casi ya no se habla de la pornografía porque se ha hecho algo común, es normal, sale en todo. De hecho, ahorita el problema es que la pornografía está saliendo para los niños también. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar, porque tú dices: no, pues yo no dejo, no hago eso, y es peligroso. El teléfono es muy, muy peligroso. Hace un tiempo Horacio hizo una dinámica con algunos varones y les dijo: a ver, saquen sus teléfonos, desbloquéenlos. Los desbloquearon. Entonces vamos a hacer una dinámica. Ya que están desbloqueados, pásenle el teléfono al que está a su izquierda y va a revisar lo que tú tienes ahí adentro. Vio las caras de muchos varones. Ahí empezaron algunos a confesarse. O sea, la realidad es que escondemos cosas. Es mi privacidad. ¿Qué es privacidad? Si tienes una familia y no te das cuenta que lo tóxico va a ir destruyendo tu mente. Para aquellos que no sabían, la pornografía hace el mismo efecto en tu cerebro que la heroína. Exactamente, empieza a destruir. Pero no nos vayamos tan lejos. A lo mejor no quieres hablar de eso. Vamos a hablar de chismes. Voy a hablar con confianza porque esto no suele suceder aquí a las 9, pero los de las 11,
los chismes constantes, las redes sociales que de pronto generan envidia, música, series que glorifican el pecado, el mal. O sea, elegimos en cambio, debemos de elegir en cambio la comida sana, palabra de Dios, adoración, lecturas edificantes. Lee un libro sobre la historia que ya no se conoce. Entonces yo me acabo de comprar un libro como de 1200 páginas, pero la historia de México, pero en concepto de un historiador americano. Quería ver cuál era su concepto. Es interesante. ¿Por qué no hacer algo que te edifique, que te levante, que te motive, que te lleve a cosas mucho más grandes de lo que el mundo te está llevando? Noten la decadencia del mundo. Recuerden, avances tecnológicos, avances científicos, avances médicos, avances educativos, y noten cómo está el mundo. Está en un caos total, porque hay cosas que están destruyendo nuestra mente. Número 2, porque ya se me acabó el tiempo. Apenas voy en el número 2 y tengo 27 puntos. No deben de negociar sus convicciones. Daniel en el capítulo 1 versículo 8 dijo, no dijo, bueno, no vamos a comer, pero solo un poquito para no ofender. No dijo eso. Mantuvo su postura incluso bajo presión. Y esto muestra la disciplina mental que necesitan las convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? Primera de Timoteo 4:16, si estás tomando nota, dice: ten cuidado cómo vives, mantente firme en lo que es correcto. Hay cosas que no son negociables. Para mí hay ciertas convicciones que no son negociables. No se negocian si estás en un partido, no se negocian si estás en un negocio, no se negocian si estás... No, hay convicciones que son no negociables. Y tus hijos y tus nietos necesitan ver hombres y mujeres que enfrente de toda la oposición puede pararse y decir: no, eso no lo hacemos. Romanos capítulo 14, es interesante. Romanos 14, empezando en el versículo 23, y dice así. Pero si tienes dudas acerca de lo que debes de comer o no, algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y si leen los versículos anteriores, desde el 20, está hablando, hay ciertas comidas que a lo mejor no están mal, pero si ofende a tu hermano, pues ¿para qué lo haces? ¿Qué es más importante, comer lo que quieres o no ofender a tu hermano? No ofenderlo es mucho más. Mantener una relación sana con otras personas es mucho más importante. Pero lo que está diciendo ahí no es si comes o no comes o qué pasa, sino cuáles son tus convicciones. A veces decimos, no queremos que la gente se ofenda, o vas a decir: a mí no me importa si se ofende, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ok, lo que quieres hacer, si ofende a los demás, ¿es bueno o es malo? Y luego te va a decir: es bueno para mí, como si tú vivieras en este mundo solo. Esa es la actitud de los gobiernos hoy en día. Es que no nos importa qué piensen los demás, es bueno para nosotros. Y todo el mundo está en caos. Y Daniel se paró firme, mantuvo su postura. Entonces, ¿saben qué? Tu convicción va a definir tu identidad. Tu convicción define tu identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos da identidad nuestra relación con Dios. Pero a veces ni la iglesia cristiana tiene identidad. ¿Por qué?
quiere adaptarse no, es que la presión, es que viene por acá y todo eso. No. Yo me voy a parar frente a cosas herejes que vienen tratando de meter a los libros de nuestros hijos. No, absolutamente no. Y nos paramos firmes. ¿Y qué si te meten a la cárcel? Pues que me metan a la cárcel, pero mis convicciones serán firmes siempre, pero que no sea nada más un capricho de uno. Romanos 12:2: no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu mente. Entonces podrás comprobar. O sea, las convicciones proveen estabilidad cuando la fe es probada. De hecho, 1 Corintios 16 habla de eso. También Santiago capítulo 1 dice: cuando tu fe sea probada, que sea hallada firme en alabanza, en gloria, en honor. Pero ¿cuáles son tus convicciones? Hoy en día yo le he preguntado, ustedes saben que yo creo mucho en la siguiente generación, y le pregunto a los jóvenes y cuáles son sus convicciones, y muchos no tienen convicciones, no saben. ¿Por qué? Porque papá y mamá nunca les enseñaron. Esas cosas se enseñan no solo con la vida. Y uno dice: pero es que hemos cometido muchos errores. Bueno, en los errores podemos enseñarle a nuestros hijos. Sentarte con tus hijos y decirle: hijo, cometí un error y les pido perdón. Convicción fuerte, firme, eso. Y luego cuando caes de alguna manera, que tú vuelvas a Dios y dicen: pero papá, pero cometiste esto, o mamá, pero haces esto. Sí, pero regreso a Dios. Que ellos sepan que tú regresas a Dios. Convicción. Hay muchos que cometen unos errores y salen corriendo, ya nunca más vuelven a aparecerse a buscar de Dios, a convivir con otros creyentes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron convicciones. La convicción te lleva a aquel que me trajo aquí. Es Él. Yo estoy aquí por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer de vez en cuando? No. Aún en los momentos difíciles me paro y decir: Señor, si el justo cae 7 veces, 7 veces se levantará, porque te tiene a ti de su lado. Número 3, y ya con esto terminamos. Establece hábitos de oración y lectura. Váyanse a Daniel capítulo 6. Establece hábitos de oración y lectura. Daniel capítulo 6 versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. El decreto fue: ya nadie podía orar a ningún Dios, solo al que habían establecido en Babilonia. Dieron el decreto, firmaron la ley. ¿Qué hace Daniel? Mis convicciones, yo no voy a negociar mis convicciones. Yo ya propuse en mi corazón qué es lo que voy a hacer, y se fue, y sin darle pena, sin nada, se metió a su habitación, abrió las ventanas para que todo mundo pueda escuchar. O sea, mantuvo su hábito de oración 3 veces al día. No cambió por el miedo. Hay gente que cambia por el miedo. ¿Qué fue el resultado de esto? Lo echan en el foso de los leones. Sí se acuerdan lo que pasó, ¿no? Ni los leones se le acercaron. O sea, como que Dios le había dado mucho de comer ya a los leones. No atacan los leones solo porque sí, atacan cuando tienen hambre. Entonces quiere decir que Dios había arreglado todo para que en el momento que lo echaran en el foso de los leones,
Dice versículo 22 ahí en el capítulo 6, cerró la boca de los leones. Yo te digo lo siguiente, establece horarios para tu lectura bíblica, lee la Biblia. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el estudio. Yo he estudiado, yo tengo varios títulos en cuanto a teología y tengo también en negocios y me gusta estudiar. Yo cuando llegué de Los Ángeles acá y me fui mientras buscaba un departamento, estaba viviendo en casa de mi padre. Yo les he contado esta historia. Yo me ponía en la sala con todos mis diccionarios. En aquel tiempo no había tantas redes sociales o tanta información en internet. Entonces ponía mis diccionarios y toda la información y me ponía a estudiar. Y un día se va y se sienta mi padre enfrente de mí. Yo no lo quería ver porque yo dije, va a decir algo y me va a regañar, mejor yo reprendo al enemigo. Y de pronto, después de un momento de silencio, me dice, oye Oni me decía, oye Oni, mijo, ¿cuándo lees tú la Biblia? Le digo, padre, me sorprende lo que tú dices porque todos los días estoy aquí 1 a 2 horas estudiando. No, dijo, no te pregunté cuándo estudias, veo que lo haces. ¿Cuándo lees tú la palabra solo para deleitarte en Dios? Wow, me di cuenta que mi vida no llevaba una disciplina de solo pasar tiempo con Dios. Quería llenar acá, pero no estaba llenando acá. Y Dios tuvo que traer a mi padre para decir, ¿sabes qué? Tú necesitas tener una disciplina de solo leer para gozarte, para ver, porque de pronto en lo que estás leyendo, ¡pum!, el Espíritu Santo te habla con un versículo. No sabes cuál va a ser, pero el momento va a llegar. Y no hay que negociar con el cansancio, no hay que negociar con el trabajo, no hay que negociar con las distracciones ni los amigos. Hay que establecer tiempo. Yo escuchaba la historia de un hombre. Ya, se me acabó el tiempo, me pasé 7 minutos ya. Que se esperen los demás, ¿verdad? Para entrar. Que aprendan a esperar. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Escuchaba la historia de un pastor en Chicago que tenía un empresario que había llegado a pedir oración. Y dice, bueno, voy a orar por ti, pero ¿cuánto tiempo dedicas tú al Señor? A leer tu Biblia, a orar, nada más. No a tratar de hacerte un teólogo, nada más a leer y a orar. Dice, es que con mi trabajo, mis negocios, no tengo tiempo. Dice, si tú no hallas el tiempo te va a alcanzar. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Decidió ese empresario hacer cambios y ajustes en su vida y empezó a dedicar un tiempo. Se fue y se compró una mecedora. Llegó y vendió todos sus activos que él tenía, sus empresas, y con el dinero, un hombre muy muy rico se fue a Colorado y compraron una casa con un campo en el patio. Y se sentaba todas las mañanas a las 5:30 de la mañana en la mecedora, esperando que salga el sol, a leer la Biblia y a tomar notas de lo que Dios le estaba enseñando. Dicen que su vida cambió tanto que al tiempo muere y le llaman al pastor y le dicen, queremos que usted venga al funeral a dar el mensaje. Cuando llega, le pregunta a la esposa, ¿qué pasó? Y ya le dijo lo que pasó médicamente. Y dice, pero algo le quiero decir, hubo un cambio en su vida tan radical desde que se compró y apunta hacia una silla. Dice, desde que se compró aquella mecedora. Dice, se sentaba ahí todas las mañanas a leer y a orar. Dice, y su vida cambió tan radicalmente que créame, dice, mis hijos ahorita no están peleando la herencia, están peleando esa silla.
Todos quieren esa silla porque fue la que cambió la vida de él y por ende cambió la vida de toda la familia. Y yo pregunto en ti, ¿dónde está tu mecedora? Tu grupo de hogar, ¿dónde está tu momento para dedicarle al Señor? Y vamos a suponer que no puedes todos los días a las 7. A lo mejor otra vez va a ser a las 7:30 o a las 8. El tráfico cambia muchas cosas, pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está tu mecedora? La que te puede cambiar la vida. Si tú crees que el domingo va a cambiar, hoy te damos información que tú puedas ir y aplicar y crecer, pero esto no es lo que cambia la vida. La vida se cambia en relación con el Padre Celestial. ¿Dónde está tu mecedora? Recomendaciones finales. Saca la basura de tu mente. Cuida lo que entra a tu mente. Y entrena todos los días para esta carrera espiritual. Y recuerden esto, vamos a empezar un ayuno, el ayuno de Daniel. ¿Qué les parece? Este va a ser el ayuno de Daniel. Concéntrense todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de ponerlo en práctica todo aquello que aprendieron. Ese va a ser el ayuno. Que tú veas a tu esposa y solo veas los positivos de ella. Que tú veas a tu esposo, que está difícil, y veas solo lo positivo en él. Que tú veas a tus hijos y no es que no los vayas a corregir, es importante la corrección, pero que puedas ver la potencial en ellos, aún a través de eso negativo. Que tú veas aquí al que está a tu derecha o a tu izquierda y puedas ver lo positivo en ellos. Vamos a entrenar nuestra mente a una disciplina de hacer lo que Dios quiere. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. El mundo está en un caos y tú nos indicas maneras en que podemos, aún en medio de un caos, en medio de un mundo convulsionado, podemos vivir en paz si solo aprendemos a disciplinar nuestra mente, a hacer aquello que tú anhelas para nosotros. Señor, yo pido por aquellos que no te conocen, que hoy puedan llegar a conocerte. Si tú estás aquí y nunca habías hecho esta oración, o aquellos que están en línea nunca habían hecho esta oración, repitan conmigo, todos, para ayudar al que lo va a hacer por primera vez. Digan: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, hoy tu vida va a empezar a cambiar. ¿Habrá alguien que hizo la oración por primera vez? Levanta tu mano y rápidamente, nada más para reconocerte. Gracias, gracias ahí a estas 3 personas. Alguien más, gracias. Puestos de pie. Si hiciste la oración en línea, escribe ahí acepto y vamos a enviarte material. Aquellos que lo hicieron aquí, acá frente al café tenemos un salón, o afuera, creo que es ahí hay unas mesas donde tú puedes ir y te van a entregar un material que te puede ayudar a crecer. Tu compromiso no lo hiciste con nosotros, lo hiciste con el Rey del universo. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que lo que hagas, lo que digas, lo que toques, lugar que pise la planta de tu pie, sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, hay gente que quiere orar contigo. Ámense unos a otros. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Sigue
conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Al salir, ayúdanos a cuidar la casa depositando la basura en su lugar. Nos vemos el próximo servicio.